proceder a grabar y con toda la ceremonia que eso implica. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Hoy día es el día lunes 1 de diciembre y como decía hace un momento, nos aprestamos a iniciar el último tercio del curso. La parte... 30 de noviembre. Hoy día es 30 de noviembre, tienes razón. Mañana es 1 de diciembre, 30 de noviembre. Comenzamos a... como decía, el último tercio del curso. ¿Ya? Esta parte, este último mes es bastante rápido porque hay muchas cosas entre medias. Les mandé un correo hoy día en la mañana revisando mis apuntes a mis bitácoras, que el viernes entonces a las 6 de la tarde tenemos la segunda prueba. Como decía, este mes que queda es muy apretado, así que necesariamente vamos a tener que hacerla. Si ustedes tienen alguna consulta respecto de la guía de trabajo que corresponde a esta prueba, la guía de trabajo autónomo, es el momento de hacerla. Si no, como dicen por ahí, que calle para siempre. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Yo no. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, el curso, en la parte teórica, yo me imagino que en la práctica también tiene buenas notas. Así es que, respecto de esta prueba y respecto de la otra prueba, la prueba 3, estoy tranquilo. Y no habiendo preguntas significa que estamos trabajando bien. O sea, la guía está lo suficientemente clara, están aprendiendo con ella, no es abrumadora, etcétera. Este curso, Biología de Invertebrados, es un curso introductorio. Yo, cuando era estudiante, yo tenía 4 horas de teoría y 4 horas de laboratorio. En esa época el curso se llamaba Zoología de Invertebrados. Y teníamos que aprender un montón de tonteras, pérdida de tiempo, esfuerzo, y nunca más en muchas cosas las volví a usar, digamos. A pesar de que soy profesor de zoología, pero estoy más orientado hacia el tema de los artrópodos. Y había nosotros no lo tratamos en este curso, un grupo de animales primitivos, el nombre común es las cacerolas de las Molucas, cacerola de las Molucas. Pucha, y la famosa cacerola de las Molucas me aparecía por todos lados. El nombre. Y una vez estando en una playa en Estados Unidos haciendo mi doctorado, piso una cosa dura, ya me dolió el pie y me agacho para ver qué era lo que había, qué era lo que había pisado, y era una cacerola de las Molucas. Así que vean ustedes la alegría, sepan de la alegría que me significó ver una cosa
ah, una suerte de fósil viviente, pero nunca más, ah, o sea, fue una anécdota. Y la otra vez, ahí sí estaba trabajando para mi doctorado, revisando muestra a muestra, y apareció un bichito que le llaman ositos de agua. De nuevo, la alegría, porque también el famoso osito de agua aparecía en los libros por todos lados. Bueno, en el caso de ustedes, nosotros vamos a lo fundamental. El curso tiene 3002, ¿no es cierto? Y está pensado en una introducción al tema. Ahora, si usted quiere seguir un posgrado en biología, un posgrado en zoología, bueno, este curso le podrá ayudar. Pero obviamente en un posgrado de zoología de invertebrados, por ejemplo, se estudian mucho más detalle. Porque el propósito, qué sé yo, de un doctorado es hacer investigación en zoología, en este caso, zoología de invertebrados. Y ustedes no van a hacer investigación en zoología de invertebrados, van a ir a enseñar algunos aspectos de la zoología, digamos, dentro de ideas más grandes. Por ejemplo, el tema de la zoología está considerado por ahí por segundo medio en relación al tema de la biodiversidad, ¿no? Que es lo que ahora se considera importante. Cuando yo era estudiante en enseñanza media, que en esa época se llamaban liceo, a nosotros nos enseñaban hasta la dentadura de los elefantes, pues fíjense ustedes. Ahora, eso ya no se enseña. Bien, no habiendo entonces pregunta, opinión al respecto, vamos a movernos en la dirección de la materia de la tercera unidad. El viernes antes pasado nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, del último grupo, que realmente la mayoría de los animales del reino animal, los animales celomados. Estuvimos hablando de qué significa el celoma, ¿no es cierto? Hablamos de los tipos de celoma, la mayoría de los animales pertenecen a dos grupos de animales celomados, aquellos que tienen esquizocelomado, perdón, aquellos que tienen un esquizoceloma, un grupo, y aquellos que tienen un enteroceloma. El otro grupo, hay un grupo extraño, que todavía no lo resuelven los zoólogos que se dedican a estudiar estos temas, que es el grupo de los fosforados. Nosotros no debamos poner atención, pero se los nombro, ¿no es cierto? Así como a mí me nombraban la cacerola de las Molucas, ¿no es cierto? Y yo quería saber qué miércoles era la cacerola de los Molucas, se los nombro. O me hablaban del osito de agua, que es un artrópodo, y bien parecido a un osito, pero es chiquitito, microscópico, muy bonito. Yo les hablo de los lofoforados. La otra característica que tienen los animales celomados es que presentan un cuerpo segmentado. Esta característica de cuerpo segmentado es, puede ser, ¿no es cierto?, donde todos los segmentos son relativamente parecidos entre sí, y eso se llama metamerismo homónomo, o los animales presentan una segmentación donde los segmentos son algo diferentes entre sí. Pero por supuesto, dentro de este grupo de animales hay aquellos que no tienen segmentación corporal, pero sí tienen celoma. Y finalmente tenemos el grupo de los celomados protostomados versus los deuterostomados en función de eh, chiquillos, una pregunta. Sí, ¿Me están viendo? sí, Sí. sí se ve. Sí.
¿Ven mi cara? Yo Sí. no sé, yo Sí, no, ya, qué bueno. Eh, aquí se produjo un pequeño problema. ¿Ahora me siguen viendo? Sí. Ya, excelente. Voy a entonces volver a... ahí. Entonces, los animales protostomados son aquellos animales celomados donde la boca ya funcional se origina a partir de la zona del blastoporo, y el ano se origina en el extremo opuesto. Y los deuterostomados, donde la boca funcional se origina en la zona del blastoporo y la, la boca en en el extremo opuesto. Si tienen alguna consulta, porque esto está más o menos rápido, yo lo analicé en la clase pasada, este es un repaso nomás. ¿Alguna pregunta? Bueno, y ahí tenemos nosotros un esquema que muestra, ¿no es cierto?, la diferencia entre los animales acelomados que ya estudiamos, los pseudocelomados. ¿Está compartiendo pantalla por si acaso? No estoy compartiendo. Solo la cámara de su rostro. Ya. A ver cómo me voy. Algo pasó aquí. Eh, ya. Compartir pantalla. Ya. Ahora, chiquillos. Sí, ahora sí. Ya, seguimos entonces. Bueno, el tema de la cavidad corporal, como decía, aquellos bicharracos sin cavidad corporal, como las tenias, los bicharracos con una cavidad corporal primaria, como los ascaris, y ahora, ¿no es cierto?, animales con una cavidad corporal secundaria. El resto de los animales. Ahí está el mecanismo de formación el esquizoceloma, ¿no es cierto?, donde hay células del mesoderma que migran hacia la cavidad del embrión, el blastocele, y estas empiezan a crecer, y la cavidad en su interior, la que está marcada de rojo, ocupa finalmente todo el espacio, y el resultado es ese que estamos viendo acá. Este es el esquizoceloma. Y aquí tenemos nosotros la cavidad embrionaria, estas orejitas, ¿ya?, que empiezan a crecer y se cortan ahí en la conexión con la cavidad digestiva embrionaria, y estos después empiezan a crecer siguiendo el patrón anterior. Este es un enteroceloma. El producto es el mismo, el mecanismo es distinto. Aquí esto se diferencian en que en este caso, ¿no es cierto?, este es el blastoporo, aquí da origen a la boca, y en el extremo opuesto, eso que está ahí, el ano, y aquí, ¿no es cierto?, está el blastoporo, da origen al ano, y en el extremo opuesto se forma la boca. Ahí tienen el mismo mecanismo, ¿no es cierto? Yo diría que está un poquito más claro, no deberían tener problemas para entenderlo. Y el otro, como decía, el metamerismo, donde tenemos nosotros una segmentación corporal, donde los segmentos corporales, que se llaman metámeros, son relativamente similares. Recuerden que estamos hablando de biología, y en biología no hay cosas que sean idénticas. Y el otro es el metamerismo heterónomo, donde los segmentos corporales son diferentes. En el metamerismo heterónomo, ¿ya?, los metámeros anteriores, los que están ubicados en la región anterior del cuerpo del animal, conforman una cabeza. Entonces, recién aquí, en sentido estricto, estamos hablando de una cabeza.
El metamerismo heterónomo lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases, pasando por el metamerismo homónomo. Ahora, el metamerismo es un fenómeno biológico tremendamente importante porque eso permitió que los animales que desarrollaron este fenómeno pudieron diferenciar el cuerpo, encargarse, y esas distintas partes del cuerpo encargarse de diferentes funciones, como por ejemplo la cabeza, el tórax, el abdomen y los insectos. El metamerismo es un fenómeno que afectó fundamentalmente a los órganos derivados del mesoderma, también órganos derivados del ectoderma, pero no órganos derivados del endoderma. O sea, es un fenómeno principalmente del mesoderma y luego del ectoderma. O sea, principalmente, principalmente el mesoderma y no tan principalmente del ectoderma, pero no del endoderma. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta con estas ideas de metamerismo, de celoma, cómo se va construyendo, ¿no es cierto?, una visión relativamente integradora de lo que es el reino animal. No una visión entrópica, no una visión desordenada. Por supuesto que hay excepciones, como el caso de los fosforados. Hay cosas que no calzan dentro de los esquemas, pero a lo largo de los años y analizando los animales de distintas perspectivas, se han ido logrando ideas generales que permiten tener una visión general del reino animal y poder entender también los fenómenos evolutivos, los fenómenos de cambio a lo largo del tiempo. O sea, la cosa no es al lote, eso es lo que quiero decir, no es azarosa. Y aquí tenemos nosotros la organización taxonómica, una vez más, del reino animal, subreino Parazoa, subreino Mesozoa, subreino Eumetazoa, con dos grupos según la simetría radial, simetría bilateral. Después, dentro de los bilaterales, tres grandes grupos según presencia de cavidad corporal primaria secundaria, ¿ya?, o ausencia. Los acelomados, los pseudocelomados y los celomados. Y dentro de los celomados, según el mecanismo de formación de la boca funcional, de la boca ano funcional. Entonces se podrán dar cuenta que desde el punto de vista de la diversidad de filas, de patrones arquitectónicos de los animales, la mayoría de los animales es celomado, vean la cantidad, y dentro de los celomados la mayoría es protostomado. Ahora, dentro de los deuterostomados, noten que hay solo 4 filas de animales deuterostomados. Pues los equinodermos, la estrella de mar, los soles de mar, los ketognatos, unos gusanitos que viven en las arenas en el mar, los hemicordados, otros gusanitos que viven en la arena del mar, de las playas, no en todas las playas, por supuesto, y nosotros, el grupo al cual pertenecemos nosotros, los cordados. Ahora, el curso de biología de vertebrados solo asume el estudio de los cordados. Y el curso de biología invertebrados asume el resto de los filas. Entonces, comprenderán ustedes que no los podemos estudiar todos con el suficiente detalle. De manera que nosotros nos concentramos en aquellos grupos de invertebrados ahora que son más abundantes, que tienen importancia económica para el ser humano, que tienen importancia desde el punto de vista de la salud. Pero no nos abocamos a aquellos animales que no son abundantes en la naturaleza y que tengan alguna importancia, que no tengan importancia para el ser humano. Sería
desde el punto de vista de la estructura curricular sería una pérdida de tiempo, un esfuerzo, ya tanto de ustedes como de nosotros, por aprender a enseñar estas cosas. Y ahí tenemos nosotros la organización filogenética. Las flechas rojas indican, ¿no es cierto?, los grupos filogenéticos importantes. Pues este es el grupo de los esquizocelomados. ¿Ah? Este es el grupo de los enterocelomados. Y aquí está el grupo de los no fosforados. Por supuesto que ustedes tienen que tener claro que estas son propuestas de investigadores. Son cuadros, ¿no es cierto? En este caso un cuadro filogenético o un árbol filogenético, que lo propuso un señor Paul Weiss en el año 1982, y con propósitos didácticos es claro y sirve. Así como esta propuesta, hay otras propuestas que son un poco más complejas, que tienen un fundamento más moderno, etc. Pero es una buena manera de entender ahora la estructura filogenética del reino animal. ¿Se dan cuenta ustedes que hay una relación entre la estructura filogenética, la que están mirando ahora, y la organización taxonómica? Eso es lo que exige las teorías modernas, que haya consistencia entre lo que se describe taxonómicamente con lo que se ha encontrado a través de estudios genético evolutivo. Bueno, ahí tenemos la referencia. Como ustedes están accediendo a libros versión electrónica, yo le he puesto en la guía de trabajo autónomo buenas referencias. Más de las que necesitan. Pero siempre es bueno darse una miradita por otros libros. Uno de los propósitos también de cuando sea estudiante, conocer diferentes libros. Vamos a ir ahora a el primer grupo de animales celomados que vamos a estudiar. Estos son animales celomados, protostomados, pero no son metaméricos. No tienen el cuerpo segmentado. Sin embargo, son animales abundantes en la naturaleza. Y desde el punto de vista del ser humano, son bastante importantes porque proveen proteína animal, o sea, alimento, y proveen otros productos, como por ejemplo las perlas, tinturas en épocas pasadas. Este grupo de animales, además de ser abundante, de ser importante para el ser humano, tienen, fíjense ustedes, algunas peculiaridades interesantes. La palabra molusco quiere decir cuerpo blando. Cuerpo blando. Son animales fundamentalmente acuáticos, principalmente marinos. Ahora, los moluscos que son terrestres son dependientes de la humedad ambiental, como por ejemplo los caracoles de jardín o las babosas. Por ejemplo, aquí nosotros en el desierto chileno tenemos varios moluscos terrestres que se alimentan de la vegetación terrestre. Pero estos bicerracos aparecen solo cuando hay lluvia, solo bajo el efecto del desierto florido. Y no en cualquier desierto florido, sino que algunos muy característicos. Y aparecen por miles. Ahora, cuando está todo seco, estos bicharracos viven unos 30, 40 centímetros bajo el suelo.
bajo la superficie del suelo. Y como el suelo es arenoso, pues, estos pueden introducirse, ¿no es cierto?, a esa profundidad. Y cuando llueve, si el suelo donde están se humedece, estos bicharracos aparecen, pero en grandes cantidades. Es impresionante. Bueno, la otra característica que tienen los moluscos es presentar una gran diversidad de formas. Por ejemplo, este que voy a mostrar ahí es una babosa de mar. Algunas especies de babosas de mar producen veneno. Ah, el caracol de jardín. Acá tenemos otro caracol de jardín. La jibia, el nautilus, un tipo de ostra perlífera, la lapa, y esto es un caracol que fue muy, el grupo, no me refiero a la especie, el grupo fue muy abundante en épocas geológicas pasadas, los amonites, desaparecieron. Uno a veces en el verano encuentra algunos traficantes de amonites que los venden. Eso está prohibido. Esa es la posición filogenética de los moluscos. ¿Ah? Pertenecen al grupo de los celomaos, esquizocelomaos. ¿Ya? Y ahí tienen la derivación del grupo de los moluscos, del filum molusco. Presentan los animales los grupos de moluscos que tienen larvas acuáticas. La larva recibe el nombre de larva trocófera, que es bastante importante desde el punto de vista de los estudios zoológicos especializados. Y aquí tenemos nosotros la posición de los moluscos, ¿no es cierto? Grupo celomao, protostomao, los moluscos. Noten ustedes que nosotros no consideramos el metamerismo como criterio de clasificación. No consideramos el metamerismo, consideramos la formación del celoma, ¿no es cierto? Consideramos la formación de la boca funcional, pero no el metamerismo. Y aquí tenemos nosotros la importancia relativa de los moluscos. Recuerden que nuestro referente son los artrópodos, alrededor del 74% de las especies de animales descritas corresponde a este diseño, al diseño artrópodo. Ese es nuestro referente por el lado superior. Bueno, y nuestro referente por el lado inferior, ¿no es cierto? Pueden ser los ctenóforos, los mesozoos, cualquiera de aquellos grupos, aquellos diseños que son muy escasos, muy poco abundantes. Entonces nos encontramos nosotros con que los moluscos son alrededor del 10%. Es el segundo grupo, el segundo diseño de animales en términos de número de especies, después de los artrópodos. Pero hay un salto hacia abajo bastante grande, pues repito, los artrópodos un 74%, y el que le viene a continuación un 10%. Ahí el que le viene a continuación un 7%, los nematos. Y recuerde que los cordados, ¿no es cierto?, también como punto de referencia hacemos un 4%. De tal manera que los moluscos es un grupo que a donde vaya usted
se va a encontrar con algún representante de los moluscos. Sobre todo si estamos hablando de ambientes marinos o de ambientes dulceacuícolas, colonizar. Ahora, como organismo, ¿cómo se las arreglan los moluscos para vivir? ¿Ah? Veamos el punto de vista de la alimentación. Estos animales presentan un sistema digestivo completo. Y entiendan ustedes que cuando yo digo sistema digestivo completo me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, que tiene una entrada, una salida, y entre la entrada y la salida hay toda una serie de órganos, que no tiene sentido que los veamos en este curso, que forman parte de lo que llamamos el sistema digestivo. Sistema respiratorio. Y aquí nosotros encontramos una adquisición respecto de los nematodos, porque estos presentan un sistema circulatorio. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí encontramos corazón. No es el mismo corazón que tenemos nosotros, pero un órgano pulsátil. Encontramos vena, encontramos arterias. Y este sistema respiratorio, el órgano principal de este sistema respiratorio es el pulmón para los moluscos terrestres y la branquia para los moluscos acuáticos. De nuevo, no vayan a pensar usted que la branquia es como la branquia de los peces. Algo parecido tiene, pero no es lo mismo. Y no vayan a pensar que cuando yo digo pulmón, vayan a creer que es el pulmón que tenemos nosotros. Pero el órgano fundamental, ¿no es cierto?, que participa del intercambio gaseoso oxígeno-CO2 con el entorno, si el animal es acuático, branquia, si el animal es terrestre, pulmón. Profe, no se escucha. ¿No me escuchas? ¿Sí se escucha? Se le ve hablar, pero no se le escucha el audio. Qué raro. Yo sí Ahora lo sí. escucho. Ahora sí. Yo igual lo escucho. Audio y vuelvo a activarlo. Ah, no fue mi internet. Perdón. Ya. Ya, está bien, está bien. No, oye, cualquier cosa que tengan, que no se ve, que no se escucha, me tienen que decir inmediatamente. Primero, porque perdemos tiempo. Y segundo, porque honestamente a mí no me gusta hacer el loco, empezar a hablar creyendo que ustedes me van siguiendo y están atentos, cuando no hay nadie detrás no hay nadie en el universo, digo yo. Entonces, es incómodo. Así que no se preocupen, y si no ven, no escuchan, no entienden, inmediatamente me hacen la observación y buscamos qué es lo de dónde está el problema. Yo aquí lo que hice fue simplemente mover el pitutito de mi audífono y punto. Entonces vamos, el sistema, el movimiento, presentan sistema muscular. Algunos moluscos son muy rápidos de movimiento. Piensen ustedes, por ejemplo, se me fue se me fue la bomba. Nómbrenme algún molusco que no sea caracol ni pulpo. Los ligos, el calamar, ya, me acordé. El calamar es un molusco tremendamente rápido. Es un depredador y se mueve muy rápido. El pulpo también se mueve rápido, pero un poquito más parsimonioso, más lento. Y por otro lado, bueno, tenemos los caracoles que por definición son lentitos. Pero estos animales presentan un sistema muscular, y en aquellos que se mueven rápido, cazan presas veloces, como los calamares, la jibia, bueno, tienen un buen sistema muscular. Sistema nervioso, presentan un sistema nervioso
bastante eficiente. Algunos moluscos tienen órganos sensoriales, ojos, por ejemplo, bastante complejos que forman imagen, igual que el ojo nuestro. Si son de animales de respuesta rápida, bueno, el sistema nervioso tiene que estar estructurado para dar una respuesta rápida, agarrar a un pez de manera rápida. Y piensen ustedes que hay moluscos, como los pulpos, por ejemplo, que cambian el color corporal muy fácilmente. Si usted tiene un pulpito en un fondo verde, el animal se le pone verde y dentro de los ojos suyos, ¿no es cierto?, desaparece el pulpo. Si saca el pulpo y lo pone en un fondo de algas rojizas, por ejemplo, el pulpo en segundo se le pone rojizo y desaparece frente a sus ojos. Sistema esquelético. No tienen sistema esquelético. La concha que tienen no es un esqueleto. La concha es una secreción dura que protege a los órganos blandos, protege el cuerpo, pero no lo sostiene, como en el caso de un esqueleto. Y tampoco le da forma corporal, como en el caso de un esqueleto. Entonces ahí tenemos que estos animales no tienen un sistema de soporte. Por eso que se tienen que desplazar en ambiente acuático, y en ambiente acuático han alcanzado tamaño considerable. Y los que son terrestres, bueno, se arrastran, como los caracoles, las jibias. Excreción, presentan un sistema excretor. Aquí el sistema excretor es un poco más complejo que el sistema excretor que tienen los nematos. Aquí aparece un órgano excretor más definido, que se conoce con el nombre de metanefridio. Recuerden que estos becerracos tienen simetría bilateral. Transporte interno, sistema circulatorio, presentan un sistema circulatorio. Aquí, en la mayoría de los casos, es un sistema circulatorio abierto. ¿Qué significa un sistema circulatorio abierto? Significa, bueno, aquí tenemos corazón, tenemos arteria, tenemos vena, pero no tenemos capilares sanguíneos que conecten la vena con la arteria. Por lo tanto, la sangre, al salir de una vena y pasar a una arteria, pasa por cavidades que hay en los tejidos de origen mesodérmico. Esas cavidades se llaman lagunas hemocélicas. Es como, o sea, dice en otras palabras, la sangre drena por estas cavidades. Ahora, cuando yo hablo de sangre, no vayan a pensar que es la misma sangre que tenemos nosotros. En el caso del sistema circulatorio cerrado, como ocurre en nuestro caso, la sangre siempre fluye por un sistema. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que si hay alguna persona que se le rompe un vasito en el cerebro, esa persona tiene un accidente cerebrovascular y una enfermedad seria, un accidente serio. Si una persona, ¿no es cierto?, se le rompe un vasito en el corazón y una persona tiene un infarto, eso es serio. Si a una persona le pegan un combo en la cara, pues, qué sé yo, bueno, eso no es tan serio, pero le aparecen hematomas en el ojo, qué sé yo, se le pone morado el ojo, porque ahí se ha roto los vasos, los capilares sanguíneos y la sangre ha salido de sus conductos. Eso no es tan grave. Pero si adentro hay una rotura, eso es, por lo general, grave. Por lo general, grave. Una rotura en la zona del corazón, en la zona del cerebro, en la zona, una hemorragia que tenga la persona a nivel de intestino. Reproducción. Estos animales presentan un sistema reproductor
En algunos casos el sistema reproductor es monoico, es decir, encontramos macho y hembra y los animales tienen que aparearse. O bien dioico y encontramos en el individuo, en el mismo individuo, un órgano reproductor femenino y un reproductor masculino, individuo hermafrodita. Pero aún así el individuo se tiene que aparear. Y hay algunos, como las machas, por ejemplo, que no se aparean y que largan sus gametos masculinos y femeninos al mar, y ahí, ¿no es cierto?, los gametos se dedican, el gameto masculino se dedican a buscar al gameto femenino, se produce la fertilización del huevo y aparecen las larvas, la larva trocófera. ¿Alguna pregunta, comentario, opinión? ¿Cuáles son las peculiaridades del filum? Cuando yo digo peculiaridad del filum, son aquellas cosas raras que el filum tiene, que nadie más tiene. Primero, estos animales tienen simetría bilateral. La simetría bilateral en los estados larvales, por ejemplo, en el estado embrionario, no hay problema. Pero en algunos casos, en el adulto, aparece la simetría, la asimetría. Piensen ustedes, por ejemplo, en la asimetría del caracol de jardín. La concha del caracol que está enrollada, ¿no es cierto?, en varios planos, y dentro de la concha están las vísceras que siguen el enrollamiento de la concha. Ese es un caso un ejemplo de asimetría. Otra característica, otra cosa peculiar que tienen estos animales es la presencia de un órgano presente en la pared corporal. Este es un órgano muscular que se conoce con el nombre de pie. Y en los moluscos puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, la lengua que comemos nosotros cuando ingerimos macha es el pie. El trozo que consumimos nosotros cuando consumimos loco o lapa es el pie. Los tentáculos con que el pulpo o el calamar agarran a la presa es un pie modificado. Y eso es un órgano formado en la pared corporal del animal, en el lado ventral de la cavidad corporal. Es un órgano musculoso. Y en el lado dorsal de la pared corporal existe una membrana que se conoce con el nombre de manto. El zoólogo que le puso el nombre se lo puso en memoria del manto sagrado, el manto sagrado de Jesucristo, qué sé yo, toda esa historia. Manto. ¿Cuál es la característica del manto? Fuera de ser una membrana, ¿no? Es pared corporal, pero delicada, membranosa. Protege a las vísceras. Y además produce la concha. El manto es una zona membranosa, secretora de carbonato de calcio, ¿no es cierto?, que con el tiempo forma la concha. Otra peculiaridad que tienen los bicharracos es la llamada cavidad palial. La cavidad palial o cavidad del manto. Palio quiere decir bandera, manto, algo que flamea al viento. La cavidad del manto es, como lo indica el nombre, una cavidad que está entre el manto, ya lo vamos a ver más adelante, entre el manto y el cuerpo del animal. Y esta cavidad, fíjense ustedes, recibe
los gametos. De ahí salen los gametos al exterior. Recibe la sustancia de la digestión, la sustancia del alimento no digerido. Está ahí el ano. Y además está asociado los órganos respiratorios. Así que la cavidad paleal es bastante importante. Respecto de la concha, la mayoría de los moluscos tiene concha. La mayoría de los moluscos tiene una concha. La mayoría de los moluscos, la concha es externa. Pero hay moluscos que no tienen concha. Hay moluscos donde la concha es interna. Y hay moluscos que tienen dos conchas. Y eso hace, ¿no es cierto?, que aumente la diversidad de los moluscos. Ahí tienen ustedes unos esquemas que muestran las relaciones entre lo que les he mencionado. Lo que está oscuro acá, verde oscuro, corresponde al pie. ¿Ya? Esto es la concha. Ahí tienen las branquias, por lo tanto este es un animal acuático, un molusco acuático que acá nosotros le llamamos apretador, le llamamos quirquincho, le llamamos el loco del pobre, porque cuando la gente no tiene que comer, la que vive en la costa, va a las rocas y lo saca, el apretador. Este es el pie y por aquí el animal se adhiere a la roca. Se adhiere bastante fuerte que hay que sacarlo con algunas herramientas especiales. Aquí tenemos nosotros el caracol de jardín. Lo que está de rojo corresponde a la cavidad digestiva. La boca, ahí tenemos la cavidad paleal, ahí, y tenemos la cavidad paleal acá. Ya la cavidad paleal es toda esta pieza en el caso del quirquincho. Noten que la concha es externa, dorsal y segmentada, pero no es la segmentación de lo que vamos a hablar más adelante. Después tenemos nosotros el caracol de jardín, ahí está la cavidad paleal, ahí está el pulmón, en rojo, repito, está el sistema digestivo, la boca, el ano, vea la torsión que hace el sistema digestivo, y aquí tenemos nosotros las vísceras alojadas dentro de la concha, que es dorsal, es externa y es única. En este caso también es única. La concha está formada por plaquitas, pero es una sola concha. Aquí tenemos una concha cónica, el pie aquí. Bueno, aquí el pie ayuda al desplazamiento del animal y a adherirse, pero no es tan firme la adhesión. La prueba está que uno puede sacar el caracol sin problema. Esto es lo que también se come. Después tenemos el pie, acá, que es un órgano penetrador en el sustrato. Estos becerracos viven enterrados en la arena o bien pueden perforar los postes de madera e incluso los botes. Le llaman colmillo de elefante. Ahí está la cavidad paleal, ¿no es cierto? La boca, el ano, los órganos internos. En las comunidades polinésicas, la concha del colmillo de mar ayudaba para hacer collares. Y aquí tenemos nosotros el calamar, donde tiene una concha interna que se llama pluma. Aquí tenemos las branquias, la cavidad paleal. Aquí el pie está transformado en un órgano locomotor, lo que le da la rapidez al calamar. Y un órgano adherente a la presa, o se puede adherir a una roca, que sea en el caso de los pulpos. Vean ustedes la forma hidrodinámica que tiene el animal, con estas dos aletas que lo transforman, ¿no es cierto?,
que le da una forma corporal apropiada para moverse en el agua. No por nada los submarinos tienen formas parecidas. Bueno, ahí tienen la boca, ¿no es cierto? Y ahí tienen el ano. Concha interna. Y después tenemos el pie, que es un órgano cavador, que es lo que nosotros comemos en el caso de las machas, de las almejas. Aquí tenemos nosotros la concha doble. Concha al lado derecho, concha al lado izquierdo. Aquí tenemos las branquias. Aquí las branquias cumplen dos funciones. Uno, el intercambio gaseoso y la función de filtrar el alimento. Y aquí tenemos un molusco que recibe el nombre de Nautilus. Tiene una concha, el animal, una concha externa preciosa, única, cónica, que hasta los matemáticos la han estudiado, ¿no es cierto? Y aquí tenemos nosotros el pie transformado en un órgano locomotor y un órgano que capta las pequeñas presas de las cuales se alimenta. A propósito, este animal, el calamar, es un animal bastante rápido y usa el sistema de la propulsión a chorro. El animal se puede dirigir hacia adelante o hacia atrás según cómo mueva esto, cierre este collar, ¿ah?, y lance agua a presión por acá, de la cavidad del manto. Toda esta parte, la pared, es musculosa. Entonces, cuando el animal se va a desplazar, digamos, hacia adelante, el animal esto lo tiene dirigido hacia atrás y lo lanza agua a presión, con fuerza. Y cuando se va a dirigir en este sentido, bueno, el bicharraco dobla esto hacia atrás y hace el mismo mecanismo. Recuerden que los calamares, pero son particularmente los pulpos, que tienen una capacidad admirable, ¿no es cierto?, de cambiar el color de la piel. Ya les dije, ¿no es cierto?, los pulpitos que están en un fondo rojo se ponen rojizos, los que están en un fondo verde se ponen verdosos, los que están en un fondo blanquecino se ponen medio blanquecinos. La concha, aquí tenemos concha única, estas dos. Estas son conchas dobles, ¿no es cierto? En el caso de los mejillones, los choros, las cholgas, los choritos. Aquí tenemos las lapas. Esta jibia ya se los señalamos, concha interna, se llama pluma. Y aquí tenemos nosotros la concha del Nautilus. El principal componente de la concha es carbonato de calcio, producido como secreción por el manto. El carbonato de calcio se disuelve en aguas ácidas. Por eso que los moluscos con concha están teniendo serios problemas por la acidificación que está teniendo en los océanos en algunas partes del mundo. La concha se le empieza a disolver, empieza a ablandar la concha, ¿no es cierto? Y en ambientes, en mares ácidos, por descomposición del anhídrido carbónico. A ver, no por descomposición, sino que por disolución del anhídrido carbónico. O sea, el anhídrido carbónico, cuando hay mucho anhídrido carbónico en la atmósfera, el anhídrido carbónico se disuelve en el mar y ahí se transforma en ácido carbónico y acidifica el mar. Es uno de los grandes problemas que tienen los moluscos ahora. Y el otro gran problema que tienen los moluscos es la sobreexplotación. Piensen ustedes que nosotros estuvimos a punto de extinguir el loco. Ahora algo se ha recuperado
el logo, la sobreexplotación. Piensen ustedes que para caletas, por ejemplo, para atraer a turistas, lo que ofrecen es gastronomía, ¿ya? Y el consumo de moluscos es un tremendo gancho para la actividad turística gastronómica. Piensen ustedes en La Serena, Coquimbo, dense un día una vuelta, día domingo, ¿no es cierto?, por las caletas de Coquimbo y van a pesar de la pandemia, a estar llenas de gente y muchos de ellos comiendo moluscos. De tal manera que la cantidad de estos animales que se saca es enorme. Y ese es otro riesgo. Y otro riesgo que hay, bueno, es la contaminación con materia orgánica para los moluscos que son filtradores, como las machas, las almejas, los ostiones, que si están en ambientes con mucha carga orgánica, caca, por ejemplo, que llega ahí producto de la evacuación de las aguas negras de los poblados. Bueno, a estos animales se les bloquea la branquia. Y además que al filtrar, ¿no es cierto?, concentran muchos organismos causantes de diarreas, de enfermedades intestinales serias. Hace unos 20 años atrás, aquí en la Bahía de Coquimbo, tuvimos varios problemas de gastroenteritis, qué sé yo, gente que terminó en el hospital por haber consumido machas contaminadas con caca. Por eso que ahora, antiguamente sí, se vendía la macha en bolsita. Imagínense, cuerpo blando, ¿no es cierto?, cargado de materia orgánica extraña, bacterias, y consumir esas machas son verdaderas bombas. Ahora hay mucho mayor exigencia y ya tengo entendido ya que las aguas de drenaje de Coquimbo, La Serena, la caca, va mar adentro, no es la zona donde están las machas, las almejas, los ostiones. Entonces son animales, las machas viven en ambientes arenosos, lo mismo pasa las tacas, las almejas. Los ostiones viven ahora en ambientes colgantes, digamos. Lo que se le come, dicho sea de paso, al ostión no es el pie, se les come el músculo que cierra la concha, que es un músculo blanco bastante grande, potente, cierra la concha. Bueno, ya hablamos de la... ¿Cuál es la importancia de los moluscos para el ser humano? Bueno, son proveedores de proteína animal. Nosotros que tenemos una larga costa, bueno, proveen bastante proteína animal. Piensen ustedes que los pueblos originarios de acá, su principal alimento era alimento proveniente del mar. Y en esa época había baja marea y la gente se metía y sacaba de todo, sin problema. Ahora no, ahora cuesta. Son proveedores de recursos gastronómicos. ¿Qué significa esto? Que muchos moluscos se exportan, ¿no es cierto?, a ambientes, países extranjeros, que tienen ciertas preferencias por cierto tipo de molusco. Y la gente paga en esos países por comer molusco chileno.
Ahora nosotros le llamamos un nombre genérico a este tipo de cosas. Eh, a los productos del mar sin hacer mucha diferencia entre si estamos hablando de crustáceos, de moluscos, mariscos. No mezclamos en esto de los mariscos los peces, ponte tú, pero no hacemos la diferencia a consumir marisco y estamos hablando de crustáceos o de moluscos. Te vas a un restaurante y dice que tiene un mariscal, ¿no es cierto? Y el plato, un tremendo plato, realmente viene lleno de crustáceos y de moluscos. La maricultura es el cultivo del mar, tal como el nombre lo indica. Maricultura, cultivo de los recursos marinos. Todavía nosotros no podemos cultivar muy bien los recursos pesqueros, pero sí ya se han desarrollado una serie de técnicas de cultivo de moluscos. Entonces, incluso reciben nombres especiales. La pectinicultura. Pectinicultura es el cultivo de los pectínidos. Dicho vulgarmente, el cultivo de las ostras. Perdón, los cultivos de los ostiones. La ostricultura, cultivo de las ostras. A nivel local, lo que decía yo, las caletas nuestras, ¿no es cierto?, se precian por tener moluscos que son atractivos para los turistas, para el tema de la gastronomía local. Y muchas caletas que antes no tenían mucho movimiento de gente, ahora en verano se transforman en caletas proveedoras de recursos turísticos, las playas, el alimento, los lugares para bailar, para beber, para socializar, qué sé yo. También las conchas de molusco son proveedores de calcio. ¿Ya? Calcio. Sobre todo el calcio, bueno, antes se usaba bastante para hacer pintura, con que se pintaban las murallas, ahora no se usa tanto eso. Pero se usa como el complemento del alimento de la gallina. Porque las gallinas usan el calcio para formar la concha, la cáscara del huevo. Y si hay digamos, grandes criaderos de gallinas donde la venta de huevos es importante, ¿no? Bueno, los moluscos son proveedores de calcio para la industria proveedora de huevos, de pollo. También son proveedores, no todos los moluscos, por supuesto, proveedores de perla y nácar. La perla y el nácar es el vulgar carbonato de calcio, donde las moléculas en la perla y en el nácar, las moléculas de carbonato de calcio, tienen una cierta orientación. Y eso es lo que les da las propiedades ópticas. Que llega, ¿no es cierto?, la luz, un rayo de luz, ¿no es cierto?, y se dispersa, se difunde, etcétera, en el caso de la perla y en el caso del nácar. Antiguamente el nácar se usaba bastante para hacer botones. Todavía se usa, pero en la alta costura, botones de nácar. Pero ahora, afortunadamente, los botones han sido reemplazados por plástico. Algunos botones le dan imitación al nácar. El nácar ya
es la parte lisa de la concha que entra en contacto con las partes blandas del animal. Por ejemplo, ahí, eso no se ve bien en la foto, pero esa es una capa de nácar. Entonces, en cierto tipo de bivalvos, como los que están ahí, pero no son estos, la capa de nácar tiene un atractivo comercial, hacer botones, sobre todo. ¿Ya? Pero yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero si uno le pasa la mano, el dedo a esta parte, es suave. En cambio, si le pasa el dedo a esta parte, es áspera. A esta parte, áspera. Y única y exclusivamente la forma en que se disponen de manera ordenada el nácar y la perla, las moléculas de carbonato de calcio. Bueno, nosotros no somos un país que produzca perla y nácar. Hay partes en Japón, por ejemplo, en la China, que producen perla. Hay especies, especies de ostras perlíferas. Ahora hay algunas historias, ¿no es cierto? Antiguamente, como comprenderán ustedes, antiguamente las perlas se tenían que sacar de alguna profundidad. ¿Ya? Y las que eran mejores para sacar perlas eran las mujeres, más que los hombres. Por supuesto que tanto los hombres como las mujeres, de esto de tanto meterse 30 metros, qué sé yo, y subir rápidamente, meterse, subir rápidamente, les dañaba la salud. Así que las personas a los 30 metros, o sea, a los 40 años, 45 años, ya mostraban efectos de esa actividad, problemas para caminar, problemas para hablar, problemas para pensar, etc. Ahora las perlas se cultivan. Las ostras perlíferas se cultivan. Y si originalmente las perlas eran semiesféricas, ahora las perlas le pueden dar distintas formas. Si originalmente las perlas eran blancas o ligeramente blancas, gris, plomiza o celeste, ahora les pueden dar en distintos tonos. Todo eso, cultivo de otras perlíferas. Bueno, también los moluscos son reguladores biológicos en su condición de depredadores, los que son depredadores. Los moluscos dulce acuícolas, como lo hemos visto en la clase de las duelas, bueno, son huéspedes intermediarios de la fasciola hepática. Y también los moluscos son objetos de colección. Y también se han estudiado bastante en ecología y evolución. En evolución por el tema de la concha, porque la concha deja evidencia. La mayor cantidad de registros paleontológicos proviene de la concha de los moluscos, y así se ha podido reconstruir épocas geológicas pasadas. Y lo mismo el tema de los estudios de ecología. Pero la concha de ciertos grupos de moluscos, por ejemplo los gasterópodos, el grupo de los caracoles de jardín, el grupo de los caracoles de mar, bueno, son objetos de colección. Piensen ustedes que Pablo Neruda es reconocido como un gran colector de conchas de moluscos. Si ustedes van al Museo de Historia Natural en Santiago, una de las colecciones más bonitas son las colecciones de los moluscos gasterópodos. La diversidad taxonómica. Ya les he dicho, ¿no es cierto?, que los moluscos presentan una gran diversidad a nivel de especies,
y a nivel de grupos superiores. Nosotros no nos vamos a meter a analizar la diversidad taxonómica a nivel de especie, sino que a nivel de los grandes grupos. Se reconocen en este filo variaciones del patrón arquitectónico. Estas son las clases. Todas responden a un patrón arquitectónico común, pero entre ellas hay ciertas variaciones. Tenemos nosotros la clase Amphineura, cuyo nombre común es quitón o chitón, apretador, quirquincho, el loco del pobre. Después tenemos nosotros los moluscos de la clase Gasterópoda, representados principalmente por caracoles y babosas. Pero aquí tenemos el loco, por ejemplo, el locate, y hay otro que no se consumía, pero ahora se está, la chocha. Escafópodo, los colmillos de mar, escafópodo. La clase pelecípoda, también llamada bivalvio, o bivalvia. Aquí tenemos una gran diversidad de bicharracos, entre ellos los choros, las cholgas, las machas, las tacas, las almejas, los choritos, el choro zapato, y la clase cefalópoda, conformada por calamares, pulpos y los nautilus. Los pulpos carecen de concha. Los calamares tienen una concha interna. Y los nautilus tienen una concha externa, espiralada. Los moluscos de la clase Gasterópoda. Está escrito acá, ¿ah? Y como yo le voy a subir la clase, que no tiene sentido que yo les lea este asunto, solo voy a mostrar los aspectos más importantes. En los gasterópodos, bueno, algunos carecen de concha o tienen una concha muy reducida, como la babosa de mar. Algunas de las babosas de mar producen veneno, incluso veneno que puede ser tóxico al ser humano. De tal manera que la gente que bucea tiene que tomar las providencias del caso. Aquí tenemos nosotros la concha de un molusco que nosotros llamamos sombrerito chino, por la forma cónica que tiene, lapa, otra especie, y también hay una gran cantidad de moluscos gasterópodos cuya concha es cónica. El loco pertenece a esta clase. Y después tenemos nosotros los caracoles. Los caracoles, fuera de las babosas, tienen una concha espiralada, como pueden ver ustedes. A veces ornamentada, como la pueden ver ustedes acá. En algunas especies de caracoles, la concha está enrollada en varios planos, como la que ven ustedes ahí. Y la concha puede ser tan grande, comparada con el tamaño del animal, que da la impresión que es una carga para el animal. Y en otros casos, la concha está enrollada en un solo plano, como que fuera un churro. Conocen los churros, ¿verdad?
donde el churro está enrollado en un solo plano. No por nada, los caracoles más característicos de esta condición pertenecen al género Planorbis. ¿Qué quiere decir? Plano. Planorbis. Ahora, hay algunos caracoles que son marinos, respiran por branquias, son herbívoros, y hay caracoles terrestres que respiran por pulmones. En ambos casos, marinos o terrestres, los animales pueden, su cuerpo, pueden encerrarlo dentro de la concha, y en algunos hay una tapa quitinosa que se llama opérculo, que cuando el animal se está retrayendo dentro de la concha, la entrada la tapa el opérculo. Es como quien dice, a ver, estamos en una cueva nosotros, una suerte de túnel, y algunos tienen un gran escudo que cuando se van retirando, ¿no es cierto?, hacia el interior del túnel, llega un momento en que tapan la entrada del túnel con ese escudo, opérculo. Pueden vivir ahí mucho tiempo. ¿Ya? Y otros caracoles, que son los caracoles que yo le contaba acá en el norte, que pueden con sus mucosidades hacer una tapa, una tapita. Por supuesto que estos animalitos son más sensibles a las condiciones del ambiente. Juntan palitos, juntan granos de tierra, de arena, qué sé yo, restos de hojita, y con sus babas, ¿no es cierto?, hacen una tapa. Eso no tienen opérculo. Ahora, desde el punto de vista económico, bueno, como son herbívoros, pueden producir cierto daño a la agricultura. Sobre todo en los invernaderos, cuando hay caracoles, o en los jardines. Yo tengo una casa en Guanaquero, y vamos tarde, mal y nunca a esa casa, ¿no? Siempre aparecen las plantas comidas por caracoles. Empiezo a buscar, qué sé yo, caracoles, y está lleno de caracoles, porque se reproducen muy rápidamente. Acuérdense que estos son hermafroditas, ¿no es cierto? Se autofecundan y aparecen, estos tienen un desarrollo directo. De tal manera que aparece un caracolito con una concha toda delgadita, qué sé yo, pero crecen rápido y se reproducen. Y son bastante comilones. Cuando se desplazan, son nocturnos. Cuando se desplazan en el trayecto, dejan una baba que se solidifica y es brillante. De la misma manera que cuando se comen las hojas, se desplazan por las hojas y dejan una baba, su trayectoria, que es brillante. Tiene un órgano raspador, que es también exclusivo de los moluscos, que se conoce con el nombre de rádula. ¿Ya? Y la rádula raspa, ¿no es cierto?, el tejido de la epidermis de la hoja, y queda suelto el mesófilo, y ahí los animalitos se alimentan. Ahora bien, hay ciertas especies de caracoles que se comen, son bastante ricas. ¿Ah? Se crían precisamente para el consumo humano. Los españoles, los franceses también, se dedican bastante al cultivo de caracoles. El cultivo de caracoles se conoce con el nombre de, con H, helicicultura. Helicicultura. Por ahí uno a veces se encuentra con cultivo de caracoles cuando uno viaja a Santiago, por ejemplo. Ahí ante la Cuesta del Melón, en esos poblados a veces uno ve unos letreros de se venden caracoles para el consumo. Son ricos. Yo una vez compré, para salir de la duda, caracoles españoles, sí. No, un tarro de conserva que venían algo así como cuatro pies. No muy
no muy barata de la conserva, pero salí de la duda y pensé que eran malos. Ahora bien, la baba del caracol también tiene ciertos usos para el tratamiento de quemaduras a la piel, para rejuvenecer un poco, sobre todo las pieles resecas, para hacer crema, qué sé yo. De tal manera que a veces en estas ferias, sobre todo ferias que se ponen en verano en distintas partes, hay gente que se dedica a vender crema hecha a base de caracol. ¿Alguna pregunta, comentario? No. Bien. Yo tengo Bueno, una pregunta, profe. sí, hágala nomás. Usted habló sobre el término autofecundación. Dije que no se autofecundaban. Son Que no se hermafroditas, autofecundación. son hermafroditas, ¿ya? Pero para reproducirse se tienen que aparear y hay intercambio recíproco de gametos, en gametos masculinos, por supuesto, entre un individuo y otro. Ahora, estos tienen una estructura que se conoce con el nombre de glándula del dardo. ¿Ya? Glándula del dardo. Esa glándula del dardo produce una pequeña aguja de calcio que en el momento del apareamiento se inyecta en el otro componente de la pareja y esto aparentemente sirve para que el animal, la inyección es recíproca, se excita y permita, ¿no es cierto?, la transferencia de los gametos masculinos. También tiene alguna estructura que los permite estar un tiempo adheridos uno respecto del otro. No se autofecundan, tienen una fecundación ¿Profe? cruzada. ¿Y existe realmente un organismo que se autofecunde? En el caso de los animales es muy extraño, casi una anécdota. En las plantas es un fenómeno más común. Yo en estos momentos no te podría citar ninguno de los grupos principales. Ya podría haber por ahí algún, pero estoy tratando de pensar. En el caso de los insectos siempre hay sorpresa. Acuérdate que los insectos son el 74% de todos los animales. Pero en estos momentos no recuerdo que haya algún mecanismo en los insectos de autofecundación. Los insectos, a pesar de ser animales desarrollados, tienen mecanismos, tienen algunos grupos de insectos, tienen mecanismos particulares de reproducción, que siempre tienen un componente sexual. Ahora, tiene que tener presente que el componente es la reproducción sexual no significa que se ha juntado un macho con una hembra, sino significa que hay intercambio de información genética entre un individuo y otro. Eso es el significado de la reproducción sexual. Bueno, en algunos insectos hay un fenómeno que se llama partenogénesis, donde la hembra da origen a huevos sin haberse cruzado con el macho. ¿Ya? Ahora, como no se cruzó con el macho, esos huevos son 2N, no pasaron por la etapa de gameto, son 2N. Hay otros mecanismos que se conocen con el nombre de poliembrionía, donde el huevo, en las primeras divisiones celulares,
se separa en las células, o sea, a ver, en la poliembrionía, en las primeras divisiones celulares, las células resultantes de esas divisiones celulares se separan. De tal manera que cada una de esas células se reproduce por mitosis, no se separa y da origen a o sea, a partir de ese huevo se forman N individuos, es poliembrionía. Y la paidogénesis es otro caso donde en las larvas hay células germinales que se empiezan a reproducir. La larva madre muere, pero esas células germinales al reproducirse dan origen a N larvas. Eso se llama paidogénesis. Reproducción, reproducción infantil. Paido quiere decir niño, pedagogía, de ahí viene la palabra pedagogía, niño. Entonces, pero esos son casos, no son casos de autofertilización, son casos de reproducción especial. Muy especial. Pero yo no recuerdo que, en el caso de la astenia, ¿no es cierto?, el sistema reproductor presente en una proglótida nos fertiliza a ver, las gonas masculinas presentes en una proglótida no fertilizan a las gonas femeninas presentes en la misma proglótida. Pero si estamos hablando de un animal de 8 metros de longitud, ¿ya?, que está enrollado en el intestino, bueno, ahí es posible que se junte, ¿no es cierto?, una proglótida con otra y haya intercambio recíproco de gametos. Pero eso tampoco se considera una suerte de autofecundación. En las plantas es más común. Ahora, en general la naturaleza evita la autofecundación, ¿ya?, por el tema de la diversidad genética. Para evitar, ¿no es cierto? Fíjate todo lo que estoy diciendo. Esta es una interpretación teleológica. Te lo estoy explicando en términos de fines. Imagínate que la naturaleza va a tener fines. Bueno, pero hay mecanismos que evitan que la descendencia se haga homocigótica. Por lo tanto, hay mecanismos que promueven que la descendencia se haga heterocigótica, se haga distinta desde el punto de vista genético. Esa es la aplicación que le puedo dar. Ahora, que a lo mejor hay por ahí algún grupo extraño o alguna cosa anecdótica, no lo niego. Estamos hablando de seres vivos. La información que yo tengo a mano en estos momentos no me permite recurrir, excepto los casos que le he señalado. En las plantas sí. Pero puede por ahí haber un animal extraño, y puede ser de un grupo no tan extraño. Pero como digo, estamos hablando de la vida y siempre hay excepciones. Bueno, ¿qué hora es? Ya, se va a cortar la clase, 7:47. Es hasta las 17:47. Esta es las 17:45, ¿verdad? ¿Chiquillos? Sí. Ya. Sí. Ya, entonces no olvidar, esto no es, por supuesto, parte de la materia 2, no olvidar la prueba del día viernes a las 6 de la tarde. No olvidar trabajar con la guía de autoestudio, porque la guía de autoestudio, como se lo he dicho en la primera prueba, la prueba está basada en ella. Bien, que tengan una buena tarde. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.